Hola mis amigos, hoy voy a explicar un tema que me preguntan mucho y es acerca del impuesto al consumo o el cobro del IVA en los restaurantes. Es importante, antes de comenzar a explicar, que el impuesto al consumo también lo pueden cobrar, o mejor, también los cobran los bares, discotecas y hoteles que ofrecen el servicio de restaurante. Es importante aclarar que el artículo 426 del Estatuto Tributario Nacional establece que aquellos establecimientos de comercio que lleven a cabo actividades de expendio de comidas y bebidas, ya sea para ser consumida en el sitio o para ser llevada a domicilio, se entenderá que la venta que realicen, ya sea de la comida o de la bebida, será un servicio excluido de IVA, pero estos negocios estarán sujetos al impuesto al consumo que establece el artículo 512 raya 1 del Estatuto Tributario Nacional. Entonces, hasta aquí tenemos que aclarar que un negocio donde se venda comidas de cualquier tipo, bebidas de cualquier tipo, cuando facture la venta, cuando facture el servicio, no va a cobrar IVA, porque este tipo de servicio está excluido. Significa que no se encuentra grabado con ninguna tarifa del impuesto a las ventas, pero tendrán que cobrar el impuesto nacional al consumo, que lo regula el artículo 512 raya 1 del Estatuto Tributario Nacional, que recordemos que la tarifa del impuesto al consumo es del 8%. Pero hay algo que tenemos que aclarar. Lo anterior o la norma anterior no aplica para los restaurantes, hoteles, discotecas o bares que ejecuten su actividad mediante contratos de franquicia, los cuales sí se encuentran sometidos al impuesto a las ventas, al IVA. ¿Qué significa? Si yo tengo un restaurante, si yo tengo un hotel, si yo tengo una discoteca, tengo un bar que no está bajo contrato de franquicia, no cobro IVA, sino que cobro impuesto al consumo. Pero si yo tengo un restaurante, un bar, una discoteca que es a través de un contrato de franquicia, entonces sí cobro IVA y no cobro impuesto al consumo. Por ejemplo, eh, voy a decir un nombre de un restaurante, no me paga la publicidad, pero voy a decirlo, McDonald's. McDonald's, recordemos que se ejecuta a través de contratos de franquicia. Por consiguiente, el helado que me coma ya, la hamburguesa que me coma ya, la gaseosa que me coma ya, me van a cobrar IVA. Pero si yo tengo un restaurante de comidas rápidas, por ejemplo, que no se trabaja mediante un contrato de franquicia, entonces en ese restaurante que no es una franquicia, no me cobran IVA por lo que consume, ya sea bebidas, ya sea cervezas, ya sea comida, sino que me cobran impuesto al consumo. Entonces, para resumir y que nos quede claro, mi restaurante es franquicia, entonces tendrá que cobrar y declarar el IVA. Cada vez que compre el restaurante, en este caso que es bajo franquicia, tendrá IVA descontable y cada vez que venda tendrá IVA generado. Ahora, mi restaurante no es franquicia. Entonces, como no es franquicia, cobra y declara, pero impuesto al consumo, lo que significa que este restaurante que no es franquicia no tiene IVA descontable y no tiene IVA generado. Entonces, en compras y ventas de este tipo de negocio, ¿cómo se hace la respectiva contabilización? Veamos dos ejemplos de un negocio sin franquicia. Aquí tenemos restaurante no franquicia, ¿ok? Compra de inventario por valor de 2 millones de pesos. IVA del 19% a crédito, el proveedor es responsable de IVA. Aquí yo estoy comprando X inventario, ¿ok? No le quise colocar un nombre en específico, sino cualquier tipo de inventario. Lo que estoy comprando en total
suma 2 millones de pesos. Y el proveedor, que es responsable de IVA, me está cobrando un IVA del 19%. Se estarán preguntando, pero profe, si yo cuando vendo no cobro el IVA, porque yo soy un restaurante que no es franquicia, no cobro IVA, pero sí cobro impuesto al consumo, porque el proveedor me cobra a mí el IVA. El proveedor me cobra el IVA porque su responsabilidad es cobrar el IVA. Recordemos que yo tengo mis lineamientos tributarios y cada contribuyente tiene sus normas tributarias. Independientemente a quién le compra o a quién le venda, cada contribuyente debe cumplir con sus derechos y obligaciones. Entonces, yo como comprador, restaurante no franquicia, ¿cómo realizo el registro contable cuando yo compro un inventario que me cobran IVA, teniendo en cuenta que cuando yo venda no puedo cobrar el IVA? Pues lo vamos a hacer de la siguiente forma. Referencia, vamos a colocar inventario. ¿Cuánto estamos comprando? Estamos comprando 2 millones de pesos y a mí me están cobrando, porque yo estoy comprando, me están cobrando un IVA por esta compra del 19%. Como yo soy responsable de IVA y el proveedor también es responsable de IVA, yo le voy a aplicar retención en la fuente y retención por ICA Barranquilla. Entonces, rete fuente, que sería 2 millones por el 2,5%, y rete ICA Barranquilla, que sería valor base por 12,5 entre 1000, y el valor que yo tengo a pagar sería el valor de la compra más el IVA que me cobran, menos rete fuente y menos retención por ICA. ¿Cómo se hace el registro contable? Como yo soy un restaurante que no es franquicia, yo no tengo que declarar IVA. Por consiguiente, yo no tengo que hacer eh, el detalle del IVA descontable o el IVA generado, porque no cobro IVA. Por consiguiente, tampoco tengo derecho a IVA descontable. Si no tengo IVA generado, porque no cobro IVA, sino impuesto al consumo, entonces tampoco tengo derecho a un IVA descontable. La pregunta, profe, ¿y entonces qué ocurre con ese IVA? Ese IVA se tiene que reconocer al costo histórico. Es decir, como es un IVA que no voy a recuperar en impuesto porque no lo voy a declarar, entonces lo tengo que llevar como un mayor valor del producto. Entonces, mi inventario, cuando yo lo contabilice, como no tengo derecho a un IVA descontable, entonces mi inventario será igual al valor del inventario que estoy comprando, más ese IVA que estoy pagando, pero que no tengo derecho a descontar. Como no tengo derecho a descontar, entonces yo se lo sumo al valor del producto. Ese es la medición del costo histórico. Entonces, mi inventario realmente vale los 2 millones más el IVA que me cobran y que yo no voy a recuperar cuando yo declare el IVA, porque no estoy obligado a declarar IVA, porque las ventas están excluidas de IVA por ser un restaurante no franquicia. ¿Sí? Aquí tengo 2.380.000 pesos. Voy a aplicar la retención en la fuente por compra, aplico la retención por ICA y el valor a pagar a proveedores sería igual a 2.305.000 pesos. ¿Ok? Ahora voy con una venta de este restaurante que no es franquicia. Está vendiendo bebidas y comidas, las bebidas que ustedes se imaginen: agua, gaseosa, cóctel, licor, cerveza, lo que ustedes quieran, ¿ok? Y comida, la que ustedes quieran: carne, pollo, hamburguesa, perro caliente, sopas, lo que ustedes se imaginen, pastas, lo que ustedes se imaginen, ¿ok? Está vendiendo en total a un cliente, persona natural, 1 millón de pesos. ¿Cómo sería el registro contable de este tipo de negocio del restaurante que no es franquicia, que no cobra IVA, sino que cobra impuesto al consumo? Entonces, referencia, vamos a colocar bebidas y comidas. ¿Cuánto estoy vendiendo? Estoy vendiendo en total
1.000.000 de pesos, pero yo no cobro IVA porque soy un restaurante que no es franquicia. Entonces, yo cobro impuesto al consumo sobre el valor que el cliente consumió. El cliente consumió 1.000.000 de pesos, sobre ese valor yo le aplico impuesto al consumo, que su tarifa es del 8%. Entonces lo multiplicamos por el 8% y aquí tenemos 80.000 pesos. Cuando yo lo voy a contabilizar, entonces, ¿cuánto vendí yo? Yo vendí en total 1.000.000 de pesos, pero ahora yo sí cobro el impuesto al consumo, no cobro IVA. Me van a preguntar: "Profe, pero en el PUC no aparece este código 2405". No aparece porque recordemos que el plan único de cuenta que se maneja o que tenemos nosotros es del año 93 y el impuesto al consumo es un impuesto de hace unos años para acá. Entonces, nosotros como contadores que manejamos el software contable de nuestra empresa, de nuestro negocio, tenemos la potestad de crear cuentas contables, subcuentas y auxiliares. Como es un impuesto al consumo que yo debo cobrar, entonces yo tengo 80.000 y lo que yo le cobro a mi cliente en total sería el valor del consumo más el impuesto al consumo, y el cliente me tiene que pagar 1.080.000 pesos. De esta forma, un restaurante que no es franquicia tiene que contabilizar su compra cuando le cobran el IVA y contabilizar su venta cuando cobre impuesto al consumo.